Vamos a hablar de uno de los conceptos más útiles para el cálculo de fugacidades. Este concepto es el coeficiente de fugacidad. El coeficiente de fugacidad, denotado por esta letra phi, ¿cierto? Está definido como la relación entre la fugacidad de una sustancia a T y a P sobre la fugacidad de un gas ideal a la misma temperatura y a la misma presión, o en términos más digamos básicos, sabemos que esta va a ser la fugacidad a T y a P sobre esta fugacidad de un gas ideal, sabemos que es P. Esta definición es la definición básica del coeficiente de fugacidad. Como la mayoría de estas definiciones, lo que vamos a hacer es querer calcular este coeficiente de fugacidad a través de alguna relación termodinámica tal que podamos establecer o cuantificar cuánto vale la fugacidad de una sustancia a T y a P, ¿cierto? Que va a ser el producto del coeficiente de fugacidad multiplicado por la presión. Esta es por lo general la manera en que se va a trabajar. Generalmente esto aplica el coeficiente de fugacidad, lo podemos estimar sin mayor problema para gases. Se puede estimar para algunos líquidos también, es decir, se utiliza principalmente para fluidos. No obstante, este concepto de coeficiente de fugacidad, que nos permite calcular la fugacidad de un gas o de un líquido, también va a ser importante porque a partir de conocer los coeficientes de fugacidad de un gas, por ejemplo, yo puedo conocer el coeficiente de fugacidad de un gas, puedo estimar de alguna manera el coeficiente de fugacidad, por ejemplo, la fugacidad de un sólido, por ejemplo, ¿cierto? Sabiendo que aquí en el equilibrio la fugacidad del sólido y la fugacidad del gas son iguales. Entonces, si yo soy capaz de calcular la fugacidad del gas en este punto de sublimación, inmediatamente sé cuánto es la fugacidad del sólido y podría utilizar el factor de Poynting para calcular la fugacidad del sólido a unas condiciones diferentes. Lo mismo es válido para estas fases, ¿cierto? Condensadas. Así que ese concepto, aunque se aplica a gases y a líquidos principalmente cuando yo tengo una ecuación de estado que representa el líquido y el gas, la puedo utilizar para calcular finalmente las fugacidades en todas las fases. Así que desde el punto de vista cuantitativo, estas de las relaciones más importantes para que nosotros podamos calcular los valores de las fugacidades como tal. Bien, ya entonces de la definición sabemos que las, estas fugacidades las vamos a poder calcular relacionadas con la fugacidad de un gas ideal. Así que vamos a tratar primero de cuantificar o llegar a una expresión, ¿cierto?, que nos permita cuantificar este coeficiente de fugacidad. Vamos a comenzar entonces diciendo que la, tengo una sustancia real, ¿cierto?, a una temperatura y a una presión, y si tengo esa misma sustancia real a una T y a una P asterisco, ¿cierto?, donde esa P asterisco va a tender a ser cero, a un límite cuando la presión tiende a cero. Esta va a ser la integral entre esa presión asterisco y P de el B de P de la sustancia. Y entonces aquí coloco P asterisco, esta P asterisco es una presión donde esto tiende a cero. También
voy a compararlo ahora con el cambio en la energía libre de Gibbs de un gas ideal a T y a P menos la energía de Gibbs del gas ideal a esa T, pero a esa P asterisco, ¿cierto? En este caso pues sería el volumen dado por la ecuación del gas ideal de P entre P asterisco y la presión. Yo, de las definiciones, ¿cierto? Cuando esta presión tiende a ser cero, esta P asterisco tiende a ser cero, decimos que esta energía de Gibbs de aquí va a tender a ser la misma energía de un gas ideal, porque estamos acercándonos a unos límites cuando la presión tiende a ser cero. Así que esa energía libre de Gibbs de esta de aquí con esta de acá, si yo restara estas expresiones, pues me va a dar que se van a cancelar. Y finalmente, entonces yo tendría la energía de Gibbs de la sustancia a T y a P menos la energía libre de Gibbs como gas ideal a la misma temperatura, a la misma presión, recordando que aquí esta energía de Gibbs y esta energía de Gibbs van a ser iguales, van a representar al gas ideal. ¿Por qué? Porque esta presión es muy baja, es una presión que tiende a cero, por tanto esta sustancia se va a comportar, la sustancia real se va a comportar como un gas ideal, y vamos a tener esto entre presión asterisco y P de el volumen de la sustancia real menos el volumen del gas ideal, todo esto multiplicado de P, o en términos de propiedades residuales sería, bueno, ahora le podemos cambiar, digamos, este límite de P asterisco por uno verdadero, que sea 0, hasta P de el volumen residual de P. Bien. O, listo, entonces bajo esa circunstancia también sabemos que este pedacito de acá lo podemos escribir en términos de fugacidades como RT logaritmo de la fugacidad de la sustancia a T y a P sobre la fugacidad como gas ideal a la misma temperatura y a la misma presión. ¿Que esto qué es? Pues esto es RT logaritmo de la fugacidad de la sustancia a T y a P sobre la fugacidad de un gas ideal en la misma presión, igual, bueno, a esta integral, bueno, y esto pues va a ser igual a la integral entre 0 y P de el volumen residual de P. Lo que hay entre paréntesis aquí, pues sabemos que es el coeficiente de fugacidad a T y a P. Bueno, por tanto, entonces ya podemos decir que el RT logaritmo del coeficiente de fugacidad es igual a la integral entre 0 y P del volumen residual de P. Y esta es, bueno, digamos, la manera en que nosotros podemos llegar a calcular este coeficiente de fugacidad. Miren que cuando yo tengo la integral del volumen residual entre 0 y P, voy a obtener el coeficiente de fugacidad, el RT logaritmo de phi. Si yo quisiera escribirlo pues también en términos un poco más de propiedades, bueno, más, digamos, medibles de una vez, sería B menos el volumen de un gas ideal RT sobre P, y esto de P. Este es nuestro primer gran resultado, ser capaces de ya cuantificar, ¿cierto? Cuantificar este coeficiente de fugacidad a partir de bueno, condiciones o propiedades medibles, y para esto pues vamos a requerir relaciones presión, volumen, temperatura. Lo que más interesa en este caso pues es, como les decía, es encontrar ese coeficiente de fugacidad para fluidos, muy especialmente
en el caso de los gases va a ser supremamente importante poder calcularlo. Entonces vamos a trabajar con el cálculo, ¿cierto? El cálculo de coeficiente de fugacidad en sustancias gaseosas. Podemos decir que vamos a trabajar entonces con la ecuación del virial. Podemos trabajar con la ecuación de estado cúbica y también podemos trabajar con la ecuación generalizada de los fluidos. Bien, entonces comencemos, ¿cierto? Vamos a trabajar, vamos a partir todas, van a decirnos RT, logaritmo del coeficiente de fugacidad, va a ser igual a la integral entre 0 y P de este valor, que sería, bueno, podemos escribir en términos de volumen residual de P, o integral entre 0 y P de B menos RT sobre P de P. Cualquiera de esas es bienvenida como una definición. Bueno, ahora lo único que necesitamos es calcular el lado derecho, la integral del lado derecho. Vamos a utilizar entonces en este caso la ecuación del virial, donde nos va a decir que z es igual a 1 más b por p sobre rt. Esta es la ecuación y vamos a entonces a trabajar rt, va a ser igual al logaritmo de phi. En este caso, volumen sería, utilizando factor de compresibilidad, sería z rt sobre p menos el segundo término. Aquí ya calculamos el volumen de la sustancia real, menos rt sobre p, todo esto de p, entre 0 y p, recordando que este término de aquí, todo esto de acá, es el volumen del gas descrito por la ecuación generalizada de los fluidos. Ahora el z, ese valor de z, pues lo vamos a obtener de la ecuación del virial. Pero vamos primero a elaborar un poco más esto. Podemos sacar rt, tomamos factor común 0p, nos quedaría z menos 1 sobre p de p. Ahora, de la ecuación del virial, tenemos que z menos 1 es igual a b por p sobre rt, y que z menos 1 sobre p va a ser igual a b sobre rt. Luego, por tanto, vamos a decir que rt logaritmo del coeficiente de fugacidad va a ser igual a rt, la integral entre 0 y p de, en nuestro caso, b sobre rt multiplicado por este de p. Entonces, de aquí, rt logaritmo de phi va a ser igual a este rt se cancela con este rt, va a ser igual a b. B es únicamente función de t, por tanto puede salir de la integral multiplicado por este p. Listo, entonces de aquí, pues si quisiéramos transformarlo un poquito más, rt logaritmo de phi va a ser igual a b por p sobre rt.
Bueno, y de esa manera entonces, si yo calculo este segundo coeficiente del virial, ¿cierto? Este es el segundo coeficiente del virial. Dada una presión, una temperatura, puedo calcular el segundo coeficiente del virial y de ahí directamente puedo cuantificar a phi, el coeficiente de fugacidad. Esta es una manera de las más simples para poder calcular ese valor del coeficiente de fugacidad de una sustancia. Lo mismo, pues lo propio, pues podemos hacer aprovechando la ecuación generalizada, ¿cierto? Ecuación generalizada. Vamos a escribir, ya fíjense que la tenemos aquí también de una vez hecha, esta ecuación generalizada que nos va a decir RT es igual a este pedazo de acá. Listo, entonces miremos RT logaritmo del coeficiente de fugacidad va a ser igual a la integral, perdón, va a ser igual a RT va a ser igual a nuestra RT integral entre 0 y P de Z menos 1 sobre P de P. Bueno, este sería utilizando pues la ecuación generalizada. Z la podemos encontrar pues en las cartas de compresibilidad generalizadas, pero algo importante aquí es, bueno, yo puedo cancelar estos RTs, me va a quedar logaritmo de phi va a ser igual a la integral entre 0 y P de Z menos 1 y voy a dimensionalizar esto. Entonces en vez de escribir P, puedo escribir P crítico por presión reducida y este de P va a ser P crítico multiplicado por dP reducida. Como cambié la variable de integración, puedo utilizar aquí PR como esto que tengo aquí y miren que P crítica y P crítica se va y esto me va a quedar la integral entre 0 y P reducida de Z menos 1 multiplicado por P reducido de P reducido. Ahora, si aplico el principio de los estados correspondientes, yo sé que todos los valores, entonces todas las sustancias, ¿cierto?, que a las cuales aplica el principio de los estados correspondientes, todas las sustancias a las mismas condiciones reducidas, ATR, PR y un tercer parámetro, sea el factor acéntrico o sea el Z crítico, tendrán el mismo coeficiente de fugacidad. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar cartas generalizadas para calcular esos coeficientes de fugacidad. Bien, ya hemos trabajado con la ecuación del virial, hemos trabajado con la ecuación generalizada, ahora vamos a trabajar con ecuaciones de estado cúbicas, ¿cierto? Entonces, nuevamente lo que queremos hacer, ecuaciones, bueno, o principalmente antes del caso particular de las ecuaciones de estado cúbicas, coloquemos ecuaciones de estado explícitas en presión. Listo. Bueno, entonces sabemos que en nuestro caso RT logaritmo
de la fugacidad va a ser igual a la integral entre 0 y P de, vamos a decirlo, volumen residual, que es volumen de la sustancia real menos el volumen del gas ideal A de P. Lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos con ecuaciones de estado cúbicas es tratar de cambiar la variable de integración, o sea, que no sea de P sino de B. Entonces vamos a cambiar la variable de integración, ¿cierto? Utilizamos pues la regla de la cadena. Si ustedes quieren, inicialmente vamos a poder escribir esto como la integral de B de P, pues va a ser la integral, ¿cierto?, de P por B menos la integral de P de B. Listo. En nuestro caso, entonces podemos decir lo siguiente: esta integral de acá podemos escribir, ¿cierto? Podemos ingresar esta primera integral, la podemos multiplicar por RT, sabiendo que R es la constante, T también es una constante en el sentido que estamos integrando sobre una isoterma, y nos va a quedar de P por B sobre RT, entonces nos va a quedar de P por B sobre RT menos esta integral, que es la integral de P de B. Ahora, si ustedes, pues, si nos damos cuenta, esta parte de aquí pues va a ser RT integral de z menos la integral entre P de B. Ahora venimos acá y colocamos la integral entre 0 y P de B de P, que es la que estamos queriendo ahora trabajar. Cuando la presión es 0, Z vale 1, y cuando la presión es P, Z vale Z. El límite de integración: cuando la presión es 0, el volumen es infinito, y cuando la presión es P, pues este va a ser el volumen a T y a P, y si queremos escribir esto, pues este va a ser el Z a T y a P. Una vez nosotros pues desarrollemos esta integral del lado derecho, la primera, que haría RT factor de Z menos 1, ese Z calculado a T y a P, menos la integral, ¿cierto?, del P de B entre infinito y B a T y a P. Listo. Entonces vamos a suponer que pues, esta ecuación es para la sustancia real. Ok. Ahora, pues para el gas ideal vamos a tener una misma, digamos, vamos a tener que resolver esta misma ecuación. Vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, ahora queremos ver, ahora para el gas ideal, acuérdense que esta ecuación, lo que estamos haciendo es partirla, ¿cierto? Podemos trabajarla. Inicialmente estamos trabajando esta del B de P entre 0 y P. Eso es el primer momento. En un primer momento estamos queriendo hacer esto, B de P del volumen del gas ideal de P. Entonces ya tenemos esta primera, que fue para el gas real. Para el gas ideal, nuevamente, pues ese cambio de variable va a obedecer a la misma expresión entre 0 y P de este B de P, ¿cierto?, igual a RT por la integral de Z. Para un gas ideal, Z vale 1 en cualquier presión, entonces va a ser entre 1 y 1, menos la integral, ¿cierto?, entre, cuando P vale 0, el volumen es el volumen infinito. Cuando
P vale, pues P es el volumen del gas ideal a T y a P. Y nos quedaría entonces este P de B, pero para un gas ideal P por B, P de B, ¿cierto? P es RT sobre B de B. Bien, entonces ya tenemos las dos piezas. Entonces miremos aquí un momentico, sigamos trabajándole un poquito más a esto. Pues ese primer término nos quedaría igual a 0, ¿cierto? Menos, y vamos a partir esta integral, vamos a llevarla desde infinito hasta B a T y a P. Este es el B real, ¿cierto? RT sobre B de B menos del volumen real a T y a P por el volumen del gas ideal a T y a P, tal que estas dos integrales representan a esta segunda integral, ¿cierto? Entonces, tal que este término, todo esto de acá es esta segunda integral que tenemos aquí. Entonces nos quedaría RT sobre B de B. Entonces si miramos un poquito más, trabajando otra línea, nos quedaría menos RT sobre B, la integral entre infinito y B real a T y a P de B, menos, aquí pues podemos hacer la integral de una vez, RT logaritmo del volumen del gas ideal a T y a P sobre el volumen de la sustancia real a T y a P. Si nos damos cuenta, este pedacito de aquí, lo que está entre, bueno, si cambiamos el segundo término del lado derecho, vamos a tener esto RT sobre B de B, cambiando el orden nos quedaría el logaritmo del B de la sustancia real a T y a P sobre el B del gas ideal a la misma temperatura y a la misma presión. Bueno, por definición, ¿cierto? Esta relación que hay aquí en esta relación es el valor del Z a T y a P. Bueno, en nuestro caso nos quedaría menos la integral entre infinito y B a T y a P, R sobre T, B de B, más RT logaritmo de Z. ¿Y esto quién es? Pues esta es la integral, ¿cierto? Entre 0 y P del volumen del gas ideal de P. Ahora, vamos a ensamblar todo, ¿cierto? Entonces queremos ensamblar ahora volumen residual de P entre 0 y P, que es lo mismo que la integral entre 0 y P de B menos B del gas ideal de P. En nuestro primer paso obtuvimos que este primer término es Z menos 1, RT Z menos 1, menos la integral entre infinito y B, ¿cierto? Menos la integral entre infinito y B calculado a T y a P de P de B. P de B. Menos, ahora, menos, ¿cierto? Menos este volumen de gas, menos esta integral. Entonces nos quedaría aquí más la integral entre infinito y B a T y a P. Estos volúmenes son reales, ¿cierto? RT sobre B de B, y aquí entonces este menos nos quedaría menos
RT logaritmo de z. Bueno, entonces sabemos que el RT logaritmo de la fugacidad es igual a la integral entre 0 y P del volumen residual de P, que en nuestro caso sería igual a R por T z menos 1 menos la integral entre infinito y B a T y a P, ¿de quién? De P menos RT sobre B de B menos RT logaritmo de z. Entonces, esta ecuación que nosotros acabamos de derivar, pues es válida para las ecuaciones que son explícitas en P, que son las que más nos, digamos, este caso específico, ahora vamos a tratar el caso específico de una ecuación cúbica. Entonces, ecuaciones de estado cúbica, vamos a trabajar, entonces, ecuación de estado cúbica. En nuestro caso, la ecuación de estado cúbica es cualquiera, ¿cierto? De Soares-Lejeune, Penrobinson o Penrobinson modificada. Vamos a tener entonces que P es RT multiplicado por B menos B dividido B menos B menos AT sobre B más delta 1 B multiplicado por B más delta 2B. Esto de aquí entonces es nuestra ecuación de estado cúbica. Ahora ya sabemos que el parámetro B y el parámetro A dependen de la ecuación, y este delta 1 y delta 2 pues también dependen de nuestras ecuaciones de estado, como hemos venido trabajando consistentemente durante todo el semestre. Bien, entonces si yo quisiera determinar el RT logaritmo de phi utilizando una ecuación de estado cúbica, pues este término RT por z menos 1 ya estaría listo. El menos RT logaritmo de z ya también está listo, así que vamos a concentrarnos en esta integral. Entonces vamos a concentrarnos en la integral de P, esta segunda integral, bueno, o la integral que se encuentra al lado derecho, que es esta que tenemos aquí. Esta es la integral que vamos a trabajar en este momento. Bien. Entonces, para ello, pues lo primero que vamos a hacer es colocar esta expresión P menos RT sobre B, pues va a ser RT B menos B menos AT sobre B más delta 1B B más delta 2B menos RT sobre B. Listo. Ahora, bueno, en nuestro caso, vamos a tomar por el momento la integral sin límites de P menos RT sobre B de P. Va a ser igual, bueno, esa integral es una integral isotérmica. Vamos a tener RT logaritmo de B menos B menos esta integral que tenemos aquí, que en repetidas ocasiones la hemos trabajado, y pues es una integral que trabaja por fracciones parciales, ¿cierto? Entonces esta de aquí sería AT dividido delta 2 menos delta 1 por B por el logaritmo de
delta 1b más b sobre delta 2b más b. Y finalmente el último término, la última parte sería menos rt logaritmo de b. Todavía no aplicamos límites, vamos a agrupar primero estos dos términos que tenemos aquí. Nos quedaría en este caso, esto sería igual a rt logaritmo de b menos b sobre b menos at sobre delta 2 delta 1 multiplicado por b logaritmo ahora de delta 1b más b sobre delta 2b más b. Y de esa manera, entonces ahora sí, si queremos, vamos a colocarle entre infinito y b de p menos r sobre t b de p, y aquí estos serían los límites entre infinito y b. Ese b pues calculado obviamente a t y a p. Bueno, ¿qué implica entonces esto? Bueno, en la primera sustitución tendríamos rt logaritmo, pues nos daría la misma expresión, b menos b sobre b menos at sobre delta 2 menos delta 1 multiplicado por b logaritmo de delta 1 b más b sobre delta 2b más b menos, ¿cierto?, el límite cuando b tiende a infinito de esta expresión, rt logaritmo de b menos b sobre b menos at sobre delta 2 delta 1 multiplicado por b logaritmo delta 1b más b sobre delta 2b más b. Ok. Bueno, hacemos un análisis de qué es lo que pasa cuando el volumen tiende a infinito. Cuando el volumen tiende a infinito, esta relación tiende a 1, lo que hay dentro del paréntesis tiende a 1. Y aquí también, cuando el volumen tiende a infinito, estos términos delta 1b y delta 2b van a ser muy muy pequeños, así que este logaritmo también, el argumento del logaritmo tiende a 1. Por tanto, este segundo término, todo este segundo término va a ser igual a 0. Así que esta integral realmente, pues, el término de esta integral, ¿cierto?, lo que sobrevive de esta integral es esto que tenemos aquí. Bueno, ahora vamos a armar las piezas completas. Vamos a decir entonces que para el caso específico de la ecuación de estado cúbica, rt logaritmo del coeficiente de fugacidad va a ser igual a, en nuestro caso, rt por z menos 1. Entonces escribamos, eso va a ser igual a rt multiplicado por z menos 1. El segundo término, entonces miremos por acá, esta es menos, ¿cierto? Entonces este menos de aquí nos va a dar menos esta integral, que sería, coloquemos acá, más rt logaritmo. El menos lo utilizo para cambiar el volumen, ¿cierto?, el orden del argumento, b sobre b menos b, en este caso. Aquí este menos pasa a ser un más
el factor AT sobre delta 2 menos delta 1 multiplicado por b, logaritmo de delta 1b más b sobre delta 2b más b. Bueno, y nos queda entonces nuestro último término, que sería menos rt logaritmo de z, menos r por t logaritmo de z. Esta entonces es la expresión que nos sirve para calcular específicamente el coeficiente de fugacidad de una sustancia utilizando una ecuación de estado cúbica. Aquí, pues esta es válida para gases y para líquidos. Para gases tengo que utilizar el Z y el B correspondiente a la fase gaseosa, y para el líquido tendría que utilizar el Z del líquido y el volumen del líquido a una temperatura y a una presión. Bueno, en este video lo que queríamos hacer era introducir esa definición de coeficiente de fugacidad y calcular esos coeficientes de fugacidad a través de calcular las expresiones que nos permiten obtener los coeficientes de fugacidad a partir de las ecuaciones de estado. Bueno, muchas gracias por la atención.